Bueno, arrancamos entonces con la parte teórica de hoy, funciones exponenciales. Vamos a pensar las funciones exponenciales a partir de un ejemplo, para tratar de analizar cuál es el comportamiento general de las funciones y cómo vamos a trabajarlas. La particularidad que tienen las funciones exponenciales es que la variable, la x, en mi fórmula, va a estar en el exponente. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual a 3 a la x, es una función exponencial porque acá en el exponente me aparece la x. Y abajo es un número fijo, ¿sí? Va a ser la base de la exponencial, va a ser el número que está acá abajo. Y, o sea, esta sería una exponencial de base 3. Ahora bien, si pensamos con respecto al dominio, si yo pongo acá valores, digamos, valores tanto positivos como negativos, yo siempre voy a poder hacer la cuenta. Hay algunos casos en donde no sé cómo hacer la cuenta, pero podría hacerlo con la calculadora y obtener un valor aproximado. ¿Qué quiero decir? Si yo me ponen f en, qué sé yo, raíz de 2, esto sería 3 a la raíz de 2. No hemos trabajado cómo calcular la potencia cuando el exponente es irracional, pero lo podría llegar a hacer con la calculadora si lo necesitara. 3 elevado a la raíz cuadrada de 2 y me da un número. Tomaré algún tipo de aproximación si lo necesitara. O sea, que 3 a la x siempre va a tener un resultado para todo valor de x. O sea, para toda función exponencial, el dominio va a ser todos los reales. O sea, ahí yo puedo poner cualquier número. Después veré cómo lo puedo calcular. Para pensar este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo y el siguiente que vamos a hacer van a ser los dos únicos que vamos a usar una tabla para pensar un poco cómo es el comportamiento de estas funciones y particularidades que tienen. Pero después vamos a usar esas particularidades a la hora de graficarlas. Pensemos un poco a ver qué pasa. X, Y. Yo podría ir dándole valores a la X a ver qué puntos me va generando. Si le pongo un 0 a la X, me queda 3 a la 0, que es 1. Si le pongo 1 a la X, me queda 3 a la 1, que es 3. Si le pongo un 2, me queda 3 a la 2, que es 9. Ya si le pongo un 3, me queda 3 a la 3, que es 27. Se me empieza a alejar cada vez más. Por eso la cuestión del crecimiento exponencial, porque son funciones que crecen muy rápidamente. Pero como el dominio son los reales, yo también podría poner menos 1 ahí arriba. 3 a la menos 1 me queda un tercio. A la menos 2 me queda un noveno. Y si quisiera las menos 3 me queda un 27avo. Menos no, un 27avo positivo. Recordar que si la potencia es negativa, me invierte la fracción. O sea, 3 a la menos 3 es un tercio a la 3, que es 1 a la 3 sobre 3 a la 3. De ahí sale el 1/27avo. Entonces, si yo me graficara estos puntos, ¿qué es lo que va a pasar? En 0 vale 1, por acá. En 1 ya vale 3. 1, 2, 3. Pero ya en 2 vale 9. Se me va de escala, va a ser un dibujito sin mucha escala, se me pisa con el dominio. Vamos a hacer un dibujo más grande. Dijimos, en 1, 1. Vamos a tener una escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que me deje hacer hasta el 9. Entonces, en 1 vale 1. En 0 vale 1, digo. En 1 vale 3. Por acá. En 2 vale 9. Por acá arriba. Ya el 27 no me entra en la hoja. En 3 me devuelve 27, no me va a entrar. Ahora en menos 1, 1, 2, en menos 1 vale un tercio, o sea, está mucho más abajo. En menos 2 vale un noveno, o sea, ya casi no puedo dibujarlo por acá. Ahora, si yo voy poniendo números negativos acá, el negativo de la potencia, lo único que hace es invertirme la fracción. ¿Qué es lo que me queda en todos los casos? Me queda un número positivo elevado a potencia. Si yo un número positivo lo elevo a potencias, nunca me va a dar un número negativo. Es más, tampoco nunca me va a dar 0.
ahí más o menos sería mi gráfico. Estas dos particularidades de que nunca me va a dar 0, ¿sí? Lo que va a hacer es que este gráfico no toque nunca al eje de las X. Pero se va aproximando cada vez más. Si yo voy poniendo números negativos, ¿sí?, en módulo cada vez mayor, menos 4, menos 5, menos 6, me está dando valores. En menos 4 me da 1 sobre 81, en menos 5 me da 1 sobre 243, en menos 6, ya la verdad que no sé, ¿sí? 3 a la sexta me da 729. O sea, lo que me está dando son números cada vez más chicos, pero siempre positivos. Por eso es que el gráfico se va aproximando cada vez más al 0. O sea, se aproxima cada vez más a esta recta que es el eje X. Cuando una función se va aproximando o se va pareciendo su gráfico cada vez más a una recta, vamos a decir que tiene una asíntota lineal. En este caso, como la recta es horizontal, vamos a decir que tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. La recta y igual a 0 es el eje X. Mi gráfico se va aproximando infinitamente a ese valor. Fíjense que si yo buscara intersecciones con los ejes, f en 0 para la intersección con el eje Y, lo puedo calcular, 3 a la 0 me queda 1, que era este punto de acá. Ahora, si quiero hacer la intersección con el eje X, que era resolver la ecuación f de x igual 0, me queda 3 a la x igual 0. Esta ecuación no tiene solución. Si yo elevo un número positivo a potencias, el resultado siempre es distinto de 0. Entonces esto lo podemos anotar en general, ¿sí? En general, la ecuación a la x igual a 0 no tiene solución. Es más, a la x igual a un k, con k menor que 0, no tiene solución. Esto sí, a es mayor que 0. O sea, un número positivo elevado a potencia jamás me puede dar un número negativo ni 0. Cuando modifiquemos un poco la fórmula de nuestra ecuación, vamos a analizar a ver en qué casos sí podría pasar o no que corte al eje de las X. ¿Sí? El gráfico de una función exponencial presenta esta recta, que es esta asíntota horizontal, al cual el gráfico se va pegando y tiene este comportamiento así de crecimiento abrupto. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para graficarlo? Bueno, vamos a pensar ahora qué pasa con la asíntota, cómo podemos detectar la asíntota, y vamos a buscar intersecciones con los ejes. A partir de esos datos vamos a generar el gráfico. O sea, esta tabla no va a ser necesario hacerlo, salvo que a uno le ayude a pensar cómo viene la función. Pero si no, lo vamos a graficar siempre a partir de sus particularidades. Pero como estamos en la parte de ejemplos y de principio, yo voy a estar usando la tabla como recurso. Pensemos que si yo tuviera la función g de x igual a 3 a la x más 2. O sea, es la misma función de antes, nada más que después le sumo 2. Yo podría hacerme una tablita. X, Y. ¿Y qué pasa? Si pongo un 0, me queda 3 a la 0, que es 1, más 2. Si le pongo un 1, me queda 3 a la 1, que es 3, más 2. Si le pongo un 2, me queda 3 a la 2, que es 9, más 2. Si le pongo un 3, me queda 3 a la 3, que es 27, más 2. Ya sé que puedo hacer estas cuentas, las estoy dejando separadas a propósito. Pongo un menos 1, me queda un tercio más 2. Pongo el menos 2, un noveno
de 3 a la menos 2 es un noveno, más 2. Pongo un menos 3, un 27avo, que es 3 a la menos 3, más 2. Si miramos la tabla de esta función g, es la misma tabla que habíamos hecho al principio para nuestra función, simplemente que en todos los casos al valor de i le agrego 2. O sea, volviendo a gráficos grandes, vamos a volver a gráficos grandes. Yo tenía mi función que hacía así. Esta era f de x igual a 3 a la x. Este era el 1. ¿Qué pasa con g? Cuando x vale 0, me devuelve 1 más 2. O sea, agarra este punto, sube 2 lugares, hasta el 3. Cuando f vale 1, cuando x vale 1, ¿sí? Bueno, este debería ser el 3. Me quedó chonguísima la escala. Acá, vamos a hacer. Cuando x vale 1, la función f me devolvía 3. ¿Qué me devuelve la función g? 3 más 2. O sea, este punto se fue 2 lugares para arriba. Este punto ahora me devuelve 3 más 2 la imagen, o sea que se va al 5. Al 5. Acá está g, acá está g. En el 2, la f me devolvía 9. Supongamos que el 9 está por acá. ¿Qué me va a devolver la función g? 2 más, el 11. O sea que está por arriba. También 2 lugares, 2 lugares, 2 lugares. ¿Sí? Más o menos sigamos la escala. Me daba menos un tercio. Ahora me da un tercio más 2. Por acá. También sube 2. O sea, sumarle este número afuera a mi función original, lo que me genera es un corrimiento de todo el gráfico sin deformarlo hacia arriba. En particular, la asíntota, que estaba en 0, también se desplaza 2 lugares para arriba. ¿Por qué? Porque si yo voy mirando estos números, están cada vez más próximos al 2. Es 2 más un tercio. Acá es 2 más un noveno, que está más cerquita del 2. Acá es 2 más un 27avo. Está más cerquita todavía del 2. Entonces, lo que sucede es que la asíntota completa también se corre 2 lugares para arriba. O sea, el gráfico es exactamente igual al del 3 a la x, pero corrido para arriba 2 lugares. Si miramos nuestro gráfico pensado a partir de la tabla, tampoco tengo corte con el eje x. Chequémoslo analíticamente. Tengo g de x igual a 3 a la x más 2. La intersección con el eje y ya la hice. Era f en 0, me queda 3 a la 0 más 2, me queda 3. 3 a la 0 es 1, más 2 es 3. Para la intersección con el eje y, me queda f de x igual 0, es 3 a la x más 2 igual a 0, de donde si despejo me queda 3 a la x igual a menos 2. Y por lo que decíamos en el comentario general anterior, esto no tiene solución. O sea, chequeo analíticamente que sucede lo que vi gráficamente, que no se cortaba el eje X. Pero este más 2 lo puedo pensar como un corrimiento hacia arriba de mi función original 3 a la x. Tercer ejemplo, h de x 3 a la x menos 9. Trabajémosla un poco analíticamente. Intersección con el eje y. ¿Qué me queda? H en 0, esto era g todo, ¿no? H en 0, me queda 3 a la 0 menos 9. O sea, me queda 1 menos 9 menos 8. La intersección con el eje X. Tengo que hacer h de x igual 0.
O sea, me queda 3 a la x menos 9 igual a 0. Y acá cambia la situación, porque me queda 3 a la x igual a 9. Y vamos a empezar a trabajar una forma de resolver este tipo de ecuaciones donde la x me aparece en la potencia. Tenemos una propiedad que vamos a usar sistemáticamente para este tipo de situaciones, que me dice que si yo tengo un número a elevado a la n igualado al mismo número a elevado a la m, la única forma de que esta igualdad sea cierta es que n sea igual a m. O sea, si tengo la igualdad entre dos potencias de igual base, la única forma que valga la igualdad es que los exponentes sean iguales. Por eso en los primeros 5 ejercicios, cuando me aparezca este tipo de ecuación, yo voy a tratar de igualar bases. Esto es un número positivo, así que esto va a tener solución. Entonces voy a tratar de escribir el 9 como una potencia de 3. Acá es medio facilón, me queda. 9 es 3 al cuadrado. Y acá estoy en esta situación. Tengo 3 a la x igual a 3 a la 2. La única forma que valga la igualdad es que x sea 2, que los exponentes sean iguales. Y cuidado que acá estoy usando la propiedad, no es un despeje esto, no es que se cancelan los 3, ni que estoy pasando nada dividiendo, ni nada, no hay despeje. Es a partir de una propiedad, obtengo una igualdad. Obtengo el valor de x. O sea, a diferencia de los dos ejemplos que teníamos anteriormente, esta sí corta el eje y, pero también corta el eje x. ¿Por qué es eso? Porque este número es negativo. Acá cuando yo sumé 2, la asíntota se me corrió 2 lugares para arriba. ¿Qué va a pasar cuando yo reste 9? Lo mismo, pero para abajo. O sea, si yo hiciera acá la tablita, 0, 1, 2, la función f que me daba 1, 3, 9. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Restar 9, restar 9, restar 9. Lo mismo con los otros valores. Acá me queda un tercio, un noveno, un 27avos. Si paso por los 3 a la x. ¿Y después qué hago? Resto 9, resto 9, resto 9. Y ahora me hace un dibujo sin tanta escala. O sea, yo tenía así f de x igual a 3 a la x. H de x es 3 a la x menos 9. ¿Qué hace este menos 9? Agarra cada punto y lo desplaza 9 lugares hacia abajo. Este estaba a altura 1, me corro 9 lugares para abajo, estoy a altura 8. Negativo. Este estaba en el 3, baja 9. Si estaba en el 3 y baja 9, llego al menos 6. Por acá abajo. Este lo mismo, va bajando. ¿Qué va a pasar también? Va a bajar la asíntota 9 lugares para abajo, o sea, el menos 9. Y esta va a ser mi guía para hacer mi gráfico. La asíntota, la intersección con el eje Y y la intersección con el eje X. A partir de esos valores es que yo me voy a hacer el gráfico. Y ya no voy a usar más la tabla. A partir de acá. Simplemente voy a ubicar la asíntota y las intersecciones con los ejes de existir. ¿Sí? Entonces, pongamos en general lo que dijimos para los ejemplos. Si yo tengo f de x igual a la x más b, este número b me da la ecuación de la asíntota horizontal, que es esta línea punteada a la cual se va pegoteando el gráfico sin tocarla nunca. O sea, f de x igual a b, a x más b, la asíntota horizontal va a ser la recta y igual a b. Cuidado que b puede ser positivo o negativo. Si b es positivo, la asíntota estará por encima del eje x.
Si el B es negativo, la asíntota estará por debajo. Ahora, para encontrar las intersecciones con los ejes, el trabajo va a ser exactamente el mismo que hacemos con todas las funciones. O resolver una cuenta o resolver una ecuación, este es eje X, como estoy hoy con las letras cambiadas, porque no están ustedes para acotarme en el chat y corregirme. Para el eje X, una ecuación, para el eje Y, una ecuación, una cuenta. A ver, veamos otro ejemplo. Yo tengo f de x igual a 3 a la x más 5 menos, pongámosle 3. Y empecemos a usar lo que venimos diciendo. Miro este número, menos 3. Entonces, yo ya sé que esta función, la asíntota horizontal, es igual a menos 3. Ya tengo la asíntota. Me voy a buscar los cortes con los ejes. Corte con los ejes. A ver, con el eje Y tengo que hacer f en 0. ¿Qué me queda f en 0? 3 a la 0 más 5 menos 3. O sea, me queda 3 a la quinta menos 3, o lo hago a mano con la calculadora, 3 a la quinta es 243, menos 13 es 240. Y ahora voy a buscar el corte con el eje X. Corte con el eje X, o la raíz, o el 0 de la función. Tengo que resolver la ecuación f de x igual 0. Entonces, ¿qué me queda? 3 a la x más 5 menos 3 igual a 0. 3 a la x más 5, paso esto para allá, me queda igual a 3. Y acá me quedó súper sencillo, porque ya tengo el 3 de los dos lados. O sea, tengo 3 a la x más 5 igual a 3 a la 1. Esto será verdad solamente si sus exponentes son iguales. O sea que me queda x igual a menos 4. Y ya con esto me puedo hacer mi gráfico. Voy a mi sistema de ejes, va a ser hiper aproximado mi gráfico porque tengo que dibujar el 240 y no me va a entrar en la escala. Supongamos que acá tengo la asíntota, que es la recta y igual a menos 3. Ya sé que no está en escala antes que se quejen. Esto es el 240 y acá tengo el menos 4. ¿Qué hace mi gráfico? La pista de patineta. Pim. Insisto, el gráfico este no está bien porque acá digo que esta distancia es 3 y de acá a acá es 240. No está en escala. Pero a partir de este gráfico yo puedo ver varias cosas. Primera cosa que puedo ver, que el conjunto de positividad es de acá en adelante. Menos 4 a más infinito. Que el conjunto de negatividad es de menos infinito hasta el menos 4. Son los valores en donde el gráfico está por debajo del eje X. No me importa que se va pegando esta recta. Lo que me importa es que está debajo del eje X. O sea que el conjunto de negatividad es de menos infinito hasta menos 4. Puedo ver el intervalo de crecimiento. Mi función va siempre para arriba, todos los reales. Mi intervalo de decrecimiento entonces queda vacío. La exponencial nunca baja, siempre tiene el mismo comportamiento. En este caso, o sea, o siempre sube o siempre baja. Vamos a ver ahora en qué caso baja. ¿Sí? ¿Qué más puedo mirar? La imagen. La imagen ahí sí es donde va a entrar en juego la asíntota, porque mi gráfico siempre está por encima de la asíntota. O sea que va a ser desde la asíntota hasta más infinito. Y ya tengo todo el análisis habitual que hacemos de mi función. Sí. Ahora, yo les decía que a veces baja. ¿Cuándo va a bajar la función? Y la función base que usamos como ejemplo es 1/3 x.
cuando la base sea más chica que 1. O sea, para estar bien definida una función exponencial, a la x, a tiene que ser mayor estricto que 0. O sea, la base no puede ser negativa. ¿Qué es lo que va a suceder con respecto al a? Si el a es mayor que 1, el gráfico de mi función siempre crece. Vamos a poner una flecha acá para que no se confunda con el gráfico. Mientras que si el a es menor que 1, o sea, es un número entre 0 y 1, el gráfico va a decrecer. Va decreciendo porque a medida que crecen las potencias, el numerador me queda siempre más chico que el denominador. Cada vez más chico. Si hacemos una tabla para convencernos, digo, para esta función, en 0 vale 1, al igual que la otra, pero ya en 1 vale 1/3. En 2 vale 1/9. En 3 vale 1/27. Se me van dando números siempre positivos, pero cada vez más chicos. Mientras que si voy para el otro lado, menos 1 me da 3, menos 2 me da 9, menos 3 me da 27. Me empieza a dar valores cada vez más grandes. O sea, el gráfico de 1/3 a la x, esto es, en general, va a ser algo así. Esto es 1/3 a la x. Este valor es 1. Y este es el eje x. ¿Qué pasa con la asíntota? Como no tengo nada, acá puedo decir que la asíntota horizontal, esto lo puedo pensar como que tengo un más 0, ahí es la recta y igual 0. O sea, el eje x. Y se acabó el misterio. No hay mayor cosa para tener en cuenta a la hora de trabajar con funciones exponenciales. ¿Sí? Lo único que tengo que poder identificar es si la base es mayor o menor que 0 y después empezar a, digo, mayor o menor que 1 para ver el crecimiento, detectar la asíntota y después con las intersecciones con los ejes ya la puedo graficar. Hagamos otro ejemplo. Digamos, por ejemplo, digo, qué sé yo, f de x igual a 2 a la x menos 3 menos 8. Entonces, ya sé que, vamos a ponerle un medio. Ya sé que la asíntota horizontal es i igual a menos 8. La base es un medio, que es menor que 1. Entonces yo ya sé que mi gráfico va a bajar. ¿Qué voy a buscarme? Intersecciones con los ejes para tener más precisión. F en 0, ¿qué me queda? Un medio, vamos a poner un 4 acá. Ahora después van a ver por qué. Un medio a la 0 menos 4 menos 8. O sea, me queda un medio a la menos 4 menos 8. Un medio a potencia negativa es 2 a la 4. El menos de la potencia me invierte la fracción y queda la fracción sin el negativo, menos 8. 2 a la cuarta es 2, 4, 8, 16. Menos 8, me queda 8. Tengo el corte con el eje Y. Fíjense que acá tuve que hacer un poco más de operaciones. ¿Qué pasa con el corte con el eje X? Tengo que resolver la ecuación f de x igual 0. O sea que me queda un medio a la x menos 4 menos 8 igual a 0. Y voy a volver a usar la misma estrategia que dije antes. Agarro la parte donde la x está en la potencia y la voy a dejar sola. Paso este para allá. Un medio a la x menos 4 igual a 8. Y después quiero escribir estos dos lados como potencias del mismo número. El 8 yo ya sé que es potencia de 2, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el 1/2 también. O sea, lo que voy a hacer ahora acá, ¿sí? Igual bases. O sea, voy a escribir lo mismo que está acá, pero de otra forma. Como una potencia donde las bases son las mismas. Este 1/2 lo puedo escribir como una potencia de 2.
es 2 a la menos 1. Pero el 1 medio está elevado a la x menos 4. El 8 también lo puedo escribir como una potencia. 2 de 2. 2 a la 3. Cuidado, acá no puedo todavía igualar los exponentes porque no tengo una potencia. Acá tengo una potencia elevado a una potencia. Entonces voy a usar las propiedades que trabajamos en la práctica 1. Potencia de potencia va a la misma base elevado al producto de los exponentes. Y ahora sí llegué a la situación que quería. Tengo 2 a la algo igualado a 2 a otra cosa. La única forma de que esta igualdad sea verdadera es que los exponentes sean iguales. E insisto con esto que no es menor, de acá a acá no hay ningún tipo de despeje. Estoy usando una propiedad. Bueno, y acá resuelvo. ¿Qué sé yo? Menos x más 4 es igual a 3. X me queda que es 7. No. No, 1. No me pasa por querer despejar rápido. Menos 1 más 4 es 3. Entonces, ¿qué tengo de mi función? ¿Qué datos averigüé? Que el corte con el eje X es 1. Que el corte con el eje Y era 8. Después, que la asíntota horizontal es Y igual a menos 8 y mi función tiene que bajar. ¿Sí? Porque la base es menor que 1. Con esto me hago mi gráfico. Yo arranco siempre con la asíntota horizontal. Es una cuestión de gustos. Y igual a menos 8. Piqui, 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 piqui. Y igual a menos 8. Corte con el eje Y en 8. Corte con el eje X en 1. Por acá. Y tiene que ser decreciente. Fíjense que si yo tengo los cortes con los dos ejes, ya medio que me da la forma. Yo no puedo hacer algo que suba y que pase por acá y por acá. Pero a veces hay solamente corte con el eje Y, lo cual me complica y puedo meter la pata. Listo, acá tengo mi función. Entonces, como tengo la raíz, puedo separar conjunto de negatividad de menos infinito a 1, conjunto de negatividad de 1 a más infinito. Intervalo de crecimiento, nunca, va siempre para abajo, vacío. Intervalo de decrecimiento, siempre, todos los reales. Y la imagen, como siempre, me queda desde la asíntota hacia donde está el gráfico. Desde menos 8, en este caso, a más infinito. En el ejercicio 1 tienen 6 funciones exponenciales para graficar. ¿Sí? En el ejercicio 2 tienen otras 4, donde van variando la base y las potencias. Hay un caso particular en el ejercicio 1, 1F, que me aparece esto. L de X es menos 2 a la X. Cuidado que este menos no está afectado por la potencia. Esto yo lo podría escribir como que es menos 1 por 2 a la X. Como para orientarme y no meter la pata. ¿Qué hace este menos acá adelante con el gráfico de mi función original? Digo yo, 2 a la X era algo así. En 0 valía 1, en 1 valía 3, no, en 4, en 0 vale 1, en 1 vale 2, estoy pavote hoy, todo porque me quiero apurar y darles muchas cosas para que trabajen el fin de semana. En 2 vale 4. Ahora, si yo estos números después los multiplico por menos 1, ¿qué va a pasar? El 1 se me convierte en menos 1. El 2 se me convierte en menos 2.
el 4 se me convierte en menos 4. O sea, el gráfico se me da vuelta con respecto al eje X. Y ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si bien la base es mayor que 1, este menos hace que se me convierta en una función decreciente. Este es menos 2 a la X. Igual se los hago particularmente porque es el único que aparece en la práctica con un menos acá adelante y que hay que hacer un gráfico. ¿Sí? Pero conserva la asíntota. La asíntota horizontal sigue siendo igual 0, porque no hay nada acá afuera sumando. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cambia, es que el intervalo de crecimiento es vacío, el intervalo de decrecimiento son todos los reales, el conjunto de positividad es vacío y el conjunto de negatividad son todos los reales. Es siempre negativa esta función de acá. Cuidado si me apareciera un valor negativo multiplicando antes de hacer la potencia, que me va a generar este tipo de problemas. Pero como les digo, los 5 primeros ejercicios que trabajan sobre funciones exponenciales, este es el único caso donde aparece con un menos. Otra particularidad que aparece en el ejercicio 2, ¿sí? El 2C, me aparece f de x igual a e a la x para graficar. ¿Qué es esta e que aparece acá? Bueno, es una forma simbólica de representar un cierto número irracional. El número e se llama. El número e aproximadamente es 2,7172 y sigue. Es un número irracional, o sea que después de la coma hay infinitas cifras decimales, pero que no entran en periodo. ¿Sí? Es el valor que si yo agarro la cuenta 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n, y a este n le voy poniendo valores cada vez más grandes, bueno, esta cuenta se va aproximando cada vez más a un número, y a ese número se lo llama e. Va a ser la base de unos logaritmos particulares, que son los que maneja la calculadora, llaman los logaritmos naturales. En el ámbito de esta práctica, lo único que me interesa es que e es más grande que 1. Entonces, si yo quisiera graficar esta función, ¿qué puedo hacer? Lo mismo que hacemos siempre. No tengo nadie atrás de la exponencial. Entonces, la asíntota horizontal es la recta y igual 0. La asíntota horizontal coincide con el eje X. Si yo hago f en 0, me queda e a la 0, cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 me da 1. O sea que pasa por este punto al igual que la otra, que 2 a la x o 3 a la x. Y como la base es mayor que 1, es creciente. Listo, ya tengo mi gráfico. A partir de este gráfico yo puedo decir todo lo que decimos habitualmente de una función: conjunto de positividad, de negatividad, crecimiento, decrecimiento e imagen, sin necesidad de saber con claridad qué es el número e. Yo miro este gráfico y digo, el conjunto de positividad son todos los reales. El de negatividad es vacío. El intervalo de crecimiento es todos los reales. El intervalo de decrecimiento es vacío. Y la imagen es desde la asíntota para arriba, 0 a más infinito. A la asíntota le pongo un paréntesis porque nunca la toca la función exponencial. Hay otras funciones que su asíntota la tocan, pero no son las exponenciales. Entonces, el ejercicio 1 y el ejercicio 1 y 2, ¿sí? Es de trabajo general con distintos tipos de funciones exponenciales y realización de su gráfico. A partir del gráfico, leer positividad, negatividad, intervalo de crecimiento, decrecimiento, etc. En el ejercicio 3
y el ejercicio 4 y el ejercicio 5 empieza a trabajar con intersecciones. Digamos, vamos a hacer algo tipo el ejercicio 3. Tipo 3. Me dan dos funciones. Imaginemos que una es 5 a la x más 1, la otra es un 25avo a la x menos 1. Por lo que veníamos trabajando, yo puedo hacer un gráfico de ambas funciones, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Sí? Que ambas tienen asíntota horizontal igual 0. Porque no tienen ningún número acá después de la exponencial. ¿Qué puedo decir? Base 5, que es mayor que 1, esta crece siempre. Siempre. Esta, la base es un 25avo, que es menor que 1, decrece siempre. Como la asíntota horizontal es la recta y igual a 0, yo ya sé que no va a cortar el eje X. Ninguna de las dos no cortan el eje X. Porque el corte con el eje X es cuando el gráfico toca el eje X. Y las exponenciales tienen la particularidad de que no tocan su asíntota. Y acá la asíntota es el eje X. Así que para graficarlas, uso la asíntota, el crecimiento, y voy a usar el corte con el eje Y. Corte eje Y es f en 0, que me queda 5 a la 0 más 1, que es 5. Para G en 0 me queda un 25avo a la 0 menos 1, o sea, me queda un 25avo a la menos 1, o sea, 25. Si me quisiera hacer un gráfico, entonces, acá tengo el 5, y por acá tendré el 25, más o menos. F, que es la que pasa por 5 y crece siempre. Entonces, el gráfico de F será algo así. G, ¿qué le pasa? Corta el eje Y en 25, pero decrece siempre. Entonces, su gráfico será algo así. Ambas se pegan a su asíntota horizontal. No la tocan, pero se van acercando cada vez más. Este es el gráfico de G, este es el gráfico de F. ¿Qué es lo que me van a pedir? Obviamente, ¿quién es este punto? La intersección. Pero acá reutilizamos estrategias de prácticas anteriores. Si yo busco la intersección entre los gráficos de F y G, nuestra estrategia ¿cuál era? Y agarrar las fórmulas e igualarlas. ¿Por qué? Porque este valor de X tiene la particularidad que si lo paso por F o lo paso por G, me devuelve el mismo valor. Por eso los dos gráficos pasan por ese punto. Y acá me aparece algo que vamos a seguir, vamos a trabajar en el ejercicio 6, que es esta cuestión de ecuaciones exponenciales, donde vamos a trabajar la misma estrategia que veníamos usando. Tengo 5 a la x más 1 igual a un 25avos a la x menos 1. ¿Cuál es la estrategia? Igualar bases. Busco de igualar bases. O sea, quiero escribir esto como una potencia de un número y esto como una potencia del mismo número. Y busco el camino más fácil. Yo acá tengo un 5 y acá esto lo puedo pensar como una potencia de 5. O sea, si yo pienso el un 25avos es 25 a la menos 1. Pero 25 es 5 a la 2. Entonces, 5 a la 2 a la menos 1 me queda 5 a la menos 2. Siempre lo que vayan a reemplazar, chequeen que dé lo que estaba antes. ¿Sí? El error típico acá es que dicen un 25avos
¿sí? Pienso a la menos 2 y dicen, bueno, un 25avos a la menos 2 es igual a 5. Como que se confunden dónde va la potencia. Yo como que empiezo a desarmar esto para llevarlo a la potencia. O sea, me pregunto, 5 a la cuánto me da 1 sobre 25. Entonces digo, a ver, tengo un 5, lo tengo que dar vuelta. Pongo el menos y para que el 5 se me convierta en 25 le pongo el 2. Pero no confundir, el 5 lo dejo acá, ¿dónde va la potencia negativa? El 1/25 lo escribí como 5 a la menos 2. Y todo esto está elevado a la x menos 1. Y de vuelta, acá puedo hacer potencia de potencia. 5 a la x más 1 es 5 a la menos 2 por x más 1. Y ahora sí, tengo la misma base, entonces puedo igualar los exponentes. Insisto con esto, agarré este número y traté de escribirlo como una potencia de 5. A este número no lo elevo a nada, sino que voy como desarmándolo. Digo, un 25avo lo puedo pensar como 25 a la menos 1, el 25 lo puedo pensar como 5 a la 2, y ahí me queda lo que yo quería. Ahora, esta igualdad es cierta si y solo si x más 1 es igual a menos 2 por x más 1. Entonces liberé las incógnitas del exponente. Ahora puedo resolver, como hicimos millones de veces en práctica 1, hago distributiva junto a las x de un lado, los números del otro, me queda 3x es igual a menos 3, y algo me está fallando acá, esto era menos 1 y copié mal, menos 1, así que esto es más 2, 2 más 1, así que me queda 1. ¿Por qué me di cuenta que me estaba equivocando y salí a revisar? Digo, porque me estaba quedando que x era menos 1, y según el gráfico que yo me hice, el corte está en un número positivo. Fíjense que acá, cómo hacer previamente el gráfico, me permitió darme cuenta que había hecho un error a la hora de copiar. En vez de ponerme menos 1 acá, pues había puesto más 1. Lo cual me cambia completamente el resultado de la ecuación. O sea que este valor acá es 1/3. Si pongo el 1/3 acá o el 1/3 acá, debería darme el mismo resultado. No sé cuánto es, porque pongo 1/3 acá, me queda 5 a la 4/3. Si me preguntaran cuál es el punto de intersección, es el 1/3, 5 a la 4/3, y lo dejo así, por más que lo pueda calcular con la calculadora. Pero también pensando en ejercicios habituales o en consignas que ya aparecieron. ¿Por qué buscaría este punto de intersección? Porque en el ejercicio 3 me dice escribir como intervalo el conjunto A de los X pertenecientes a los reales, tales que f de X es menor que g de X. Y yo esto lo voy a pensar igual que lo hacíamos en práctica 2. Lo voy a pensar como cuando el gráfico de f está por debajo del gráfico de g. Como el gráfico ya lo tengo armado y el punto de intersección ya lo conozco, simplemente es mirar cuando el gráfico de f está por debajo del de g. Y toda esta parte está por arriba y el gráfico de f está por abajo. O sea, desde menos infinito hasta 1/3, el gráfico de g viene por arriba y el de f por abajo. El de f por abajo y el de g por arriba. Si me preguntaran el conjunto B de los X pertenecientes a los reales, tales que f de X es mayor que g de X, sería el que sigue, 1/3 más infinito. De acá en adelante, el gráfico de f
está por arriba del gráfico de G. O sea, hay una reutilización de cosas, de ideas y de estrategias que hemos utilizado en prácticas anteriores. No esperen que porque aparecen, digamos, funciones exponenciales, van a dejar de valer. Digo, por ejemplo, imaginemos que me dicen hallar, dada f de x igual a 4 a la x más 1, ¿sí? Hallar la intersección del gráfico de f con la recta y igual a 2. Digo, de vuelta, tengo un gráfico y una recta, me piden la intersección. Si me pidieran el gráfico, me lo puedo hacer rapidito. Acá, vamos a hacer así, vamos a ponerle un menos 1, y acá vamos a ponerle un 1, para modificarlo un poquito. Digo, yo podría hacerme el gráfico de esta función. Sé que tiene asíntota horizontal en menos 1, igual a menos 1. Puedo calcular el corte con el eje X, con el eje Y, digo, f en 0, me queda 4 a la 0 más 1 menos 1, que me da 3. O sea, sé que por acá cortan 3. Es más, podría calcular el corte con el eje X. Tengo que resolver la ecuación f de x igual 0. ¿Qué me queda? 4 a la x más 1 menos 1 igual a 0. Y hago lo mismo que hacemos siempre, despejo, me queda 4 a la x más 1 igual a 1, y acá apareció 2 por 1, ¿sí? Fíjense que todavía la recta esta no la usé para nada, estoy queriendo hacerme un gráfico de esta función, me aparece un número muy particular, que es como un comodín a la hora de resolver estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque el 1 lo puedo pensar como potencia de cualquier número, porque cualquier número elevado a la 0 me da 1. O sea, si acá tengo un 1, como acá tengo un 4, yo puedo pensar que este 1 viene a ser 4 a la 0. Y me quedó de regalo las bases iguales. Como las bases son iguales, para que valga la igualdad tienen que ser iguales los exponentes. X más 1 tiene que ser 0, por lo tanto x tiene que ser menos 1. O sea, en menos 1, mi función corta el eje x. Y ahí me puedo hacer mi gráfico. ¿Pero qué me piden? La intersección del gráfico de mi función con la recta y igual 1. La recta y igual 1, yo sé dibujarla, es algo así. Es una recta horizontal. No es la asíntota es menos 1. O sea, lo que me están preguntando es este punto. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo que hacemos siempre para encontrar intersecciones. Agarro el gráfico de la fórmula de la función y lo quiero igualar con la fórmula de la recta, 1. O sea, quiero que 4 a la x más 1 menos 1 me dé 1. Y acá me da una nueva ecuación exponencial, pero en la que no me va a dar la intersección con el eje X, sino la intersección entre estos dos gráficos. Entonces empiezo a despejar. 4 a la x más 1 es igual a 2. Y quiero escribirlo los dos como potencias del mismo número. Yo en este caso veo fácil que 4 es una potencia de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 2 lo dejo igual. Y a este 4 lo escribo como potencia de 2. 2 a la 2, todo elevado a la x más 1. Y nuevamente, potencia de potencia, ¿qué me queda? 2 a la x más 1 es igual a 2, y acá elevado a la 1. Una vez que tengo las bases iguales, espero que no entre por el micrófono los bocinazos que hay en mi barrio, tengo las bases iguales, para que valga la igualdad,
los exponentes tienen que ser iguales. Acá, ¿cómo resuelvo yo la ecuación? Es de práctica 1. ¿Sí? Llego a que x es 1/2 menos 1, me queda menos 1/2. Fíjense que mi dibujo no está en escala ni nada por el estilo, pero lo uso cualitativamente para validar. Yo ya con el gráfico veía como que debería ser un número negativo, este valor. ¿Sí? O sea, este valor va a ser menos 1/2. Me quedó re chiquitito. Pero ya tengo el punto de intersección, porque la coordenada y es 1. O sea, este punto de acá es el menos 1/2, 1. Acá no me quedó una cuenta rara que no puedo hacer, o no sé cómo hacerla. Ahora, con esta idea me sirve, y en el ejercicio 4 busca eso para usarlo después, ¿sí? Me pregunta, ¿cuáles son el conjunto, vamos a llamarlo P, de los X pertenecientes a los reales, tales que f de X es mayor que 1? Y acá uno podría pensar que es una inecuación con exponenciales. No, lo voy a pensar exactamente igual que antes. Esto me está preguntando, ¿para qué valores de X el gráfico de f está por arriba del gráfico de la función 1? ¿Quién es la función 1? La recta y igual a 1. O sea, el dibujo que yo me hice antes me sirve para responder esta pregunta. Directamente digo, P es desde menos 1/2 hasta más infinito. Porque desde menos 1/2 en adelante, el gráfico de f está por arriba de la recta 1. Y va a ser nuestra forma, nuestra estrategia de resolver inecuaciones exponenciales. Que aparecen con funciones. Digo, por ejemplo, g de x igual a 3 a la x más 7 menos 5, y me preguntan, armate el conjunto A de los x pertenecientes a los reales, tales que g de x es más grande que 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a pensar esto? ¿Cómo pienso esto? A partir de un gráfico. Nuevamente. Me da un gráfico rápido de g. ¿Sí? Cuando x vale 0, me queda 3 a la séptima menos 5. Listo, me da un valor positivo. La asíntota es menos 5. Y mi función, como la base es positiva, crece. La base es mayor que 1, digo, crece. No estoy buscando el corte con el eje X porque no queda bonito. Este es el 3 a la séptima menos 5. O sea, es como el 3 a la séptima piqui menos 5. Este valor es 2182. Insisto, estoy haciendo un gráfico muy cualitativo para ver dónde queda el 4. El 4 está por acá abajo. Entonces, mi conjunto es cuando el gráfico de G está por arriba del gráfico de I igual 4. Mirando este gráfico que está impreciso a más no poder, me permite decir que va a ser de este valor en adelante. ¿Cómo encuentro este valor? Es la intersección entre esto y esto. O sea, cuando g de x vale 4. Insisto, en el ejercicio 4 está como guiado paso a paso, dice. Me dan una función. Me dice que hace cuando la intersección con una recta. Hacer el gráfico y después armar el conjunto. En el ejercicio 5, bueno, no dice, no apunta a eso, pero trabaja más a intersecciones. Simplemente es igualar y resolver ecuaciones. Entonces, cuando g de x es 4, ¿qué tiene que suceder? Que
3 a la x más 7 menos 5 me dé igual a 4. Y la misma estrategia de siempre. Despejo. 3 a la x más 7 es igual a 9. Pasé el 5 sumando. Igualo bases. 3 a la x más 7 es igual a 3 al cuadrado. Cuando las bases son iguales, puedo igualar los exponentes. X más 7 es igual a 2. O sea que x es igual a menos 5. Este valor entonces es menos 5. Entonces, del menos 5 en adelante, el gráfico de G está por arriba de la recta 4. Y no es que tuve que plantear esto, 3x más 7 menos 5 mayor que 4, y empezar a trabajar la inecuación con la x en la potencia. ¿Sí? O sea, esto ni lo pienso. Directamente lo pienso con un dibujo, que es como nuestra arma emblema del curso. El ejercicio 4 es de este estilo. ¿Sí? En el ejercicio 5 me pide diversas intersecciones. Lo mismo, una función y me dan una intersección. ¿Qué hago? ¿Sí? Nada, igualo ecuaciones y igualo fórmulas, digo, y resuelvo la ecuación correspondiente. Ni más ni menos. ¿Sí? Digo, un ejemplo que siempre genera, ¿sí?, incertidumbre, y de paso pensamos las estrategias que nos permiten resolver los primeros ejercicios, unos cuantos ejercicios del punto 6. En el punto 6 son un montón de ecuaciones, ¿sí?, exponenciales. ¿Cuál va a ser la herramienta fundamental? Insisto, igualar bases. Pero hay un par de detalles, un par de casos particulares en donde hay que usar otra estrategia extra antes de usar la igualación de bases. Entonces digo, pensemos a ver el 5. Me aparece f de x igual a 2 tercios a la x más 2 menos 1 y me piden la intersección con la recta igual menos 19/27. ¿Cómo encontramos intersecciones entre cosas? Igualamos sus fórmulas. O sea, encontrar la intersección entre estas dos cosas, entre los gráficos de estas dos funciones, se reduce a resolver la ecuación 2 tercios a la x más 2 menos 1 igual a menos 19/27. Ahora, esto podría aparecer en el ejercicio 6. Aparecen cosas como esta para resolver. ¿Cuál es la estrategia? Dejar la exponencial sola y tratar de igualar bases. No sirve siempre esa estrategia. Los ejercicios están armados para que se puedan resolver de esta manera. ¿Sí? Entonces me queda, tengo 2 tercios a la x más 2 es igual a menos 19/27 más 1. Hago las cuentas, 19/27, era negativo, menos 19/27 más 1. Me da 8/27. 2 tercios a la x más 2 me da 8/27. Y ahora trato de buscar relaciones. A ver, el 8 se relaciona con el 2 como potencia, porque es 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el 27 le pasa lo mismo con el 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. O sea que yo el 8/27 lo puedo pensar como 2 a la 3 sobre 3 a la 3, o lo que es lo mismo, 2 tercios todo a la 3. Yo voy descomponiendo, descompongo el numerador y denominador como potencias, y después como que voy para atrás con la distributiva de la potencia con respecto a la división. Nosotros decíamos a sobre b a la n es a a la n sobre b a la n. Yo lo que estoy haciendo en este paso es ir de acá
para acá. Entonces, esta potencia la dejo igual. 2/3 a la x más 2 es igual, y esta es la que cambio por esta expresión, 2/3 a la 3. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ya puedo, como tengo las bases iguales, igualar los exponentes. O sea que esto vale si y solo si x más 2 es igual a 3. O sea, x igual a 1. Pim. Y listo. Obviamente, como esto es una recta, o sea, si me hiciera un gráfico rápido de la situación, donde tengo la práctica, la perdí, acá está. Tenía la función que era 2/3 a la x más 2 menos 1. O sea, yo ya sé que tiene asíntota igual a menos 1. Si busco la intersección con el eje y, con el eje x, no con el eje x, con el eje y pongo x igual a 0. Me queda 2/3 al cuadrado, son 4/9. O sea, 4/9 menos 1, me queda menos 5/9. Por acá corta al eje y. Y como la base es menor que 1, mi función es decreciente. Ahí está, algo así. ¿Qué complicación tengo acá para hacer el gráfico de la situación? Que menos 19/27, ¿no? Esto es menos 5/9. Si el menos 19/27 está por arriba o por abajo. Bueno, está por acá abajo. Y por eso llega el resultado x igual a 1. En 1 se cortan. Y acá está, el punto es x, coordenada x, 1, coordenada y, menos 19/27. Con estas ideas los 5 primeros ejercicios los pueden hacer. Ahora, los 3 primeros del ejercicio 6 trabajan con cuestiones de igualación de bases. Sí, creo que lo estoy extendiendo con el tiempo. Yo ahora, como arranqué más tarde, me perdí el horario que llevo. Pero bueno, vamos a trabajar un poquito para que puedan avanzar lo más posible con el ejercicio 6. Tipo 6, y digo, y pelense hasta el 6 de acá al lunes. Y el sábado cualquier cosa me consultan. Digo, son ecuaciones exponenciales donde la estrategia primordial es igualar bases, pero a veces es medio más rebuscado. ¿En qué sentido? Imaginemos que me aparece, qué sé yo, 2 a la 2x más 5 por 3, no, por 3 no, por 16 es igual a 4 sobre raíz cuadrada de 8. Digo, ejemplos. ¿Cuál va a ser la clave acá? Tratar de escribir todo como potencias de la misma base y usar las propiedades. Cuando me refiero a las propiedades es recordar a a la n por a a la m es a la n más m, a la n dividido a la m es a la n menos m, a la n todo a la m es a la n por m. ¿Sí? Que trabajamos en la práctica 1. Y otra cosa que también me va a ser útil es recordar que si yo tengo la raíz de índice n de a a la m, yo lo puedo escribir como una potencia fraccionaria. O sea, la raíz de índice n lo puedo escribir como un denominador en el exponente. En particular, si yo tengo la raíz cuadrada de un número, lo puedo pensar como que es el número elevado a la 1/2.
Pensando en este bicho de acá. De vuelta, acá yo sé hacer cosas de racionalización, de no sé qué. Vamos a ponerle un 4 a la X así no me tiento de hacer la división. Sí, vamos a ponerle a la 3X por las dudas. ¿Sí? Entonces, primera cosa, voy a escribir todos como potencias del mismo número. ¿Quién va a ser el número? El 2. Acá yo ya tengo 2. 2 a la 2X más 5 por 16 es 2 a la cuarta. Me queda igual. 4 lo puedo pensar como 2 a la 2. Y todo eso está elevado a la 3X. Dividido, raíz cuadrada de 8. El 8 lo puedo pensar como 2 a la 3. Y calcular la raíz cuadrada como elevar a la 1/2. Fíjense que me quedaron todas potencias de 2. Ahora yo tendría que juntar todo acá en una sola y todo acá en una sola. Ahí es donde van a entrar en juego mis propiedades. Producto de potencias de igual base. Va a la misma base elevado a la suma de los exponentes. Potencia de potencia. Va a la misma base elevado al producto de los exponentes. Potencia de potencia, lo mismo. 3 por 1/2. Acá no lo puedo juntar estos dos. Me queda 2 a la 2X más 9. Y acá puedo restar. Como tengo división de potencias de igual base, va a la misma base elevado a la resta de los exponentes. 2 por 3X me queda 6X menos el exponente de abajo, que es 3/2. ¿Ya igualé las bases? Sí. Entonces, la única forma de que valga la igualdad es que los exponentes sean iguales. Una vez que llegue a este punto, listo. ¿Sí? Y resuelvo. Los 3 primeros ítems del 6 hay que lograr esto. Llevar de un montón de apariciones de potencias de un mismo número a que me quede el número elevado a un exponente igualado al mismo número elevado a otro exponente. ¿Sí? Con eso ataco los 3 primeros. ¿Sí? ¿Qué les recomendaría yo? Ahora les hago un listado de cuáles pueden hacer. Los que no son necesarios la estrategia de cuadrática y pueden pelearse con ellos. ¿Sí? Ahora, una cuestión que por ahí a veces uno puede no perder de vista. Digo, imaginemos que yo tengo 9 por 2 a la X más 2 menos 7 por 2 a la X más 2 igual a un 16avos. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Es este menos. ¿Sí? Porque yo no puedo igual, que me quede 2 a la algo igual a 2 a la algo. Pero acá pasa una situación muy particular, que es, acá me aparece 2 a la X más 2 y acá me aparece 2 a la X más 2. O sea, no perder de vista que el criterio de la verdulería se puede seguir aplicando. Si yo tengo 9 manzanas y me como 7 manzanas, yo acá puedo hacer la cuenta de decir, bueno, 9 menos 7 me da 2 por 2 a la X más 2. Y el menos me lo saqué de encima porque podía juntar estas dos cosas que eran iguales. Y esto me queda igual a un 16avos. Y acá empiezo a hacer las transformaciones. Esto es 2 a la 1 por 2 a la X más 2. ¿Qué puedo hacer? Producto de potencias de igual base, igualo las bases. Pongo la misma base y sumo los exponentes. Y el 1 16avos lo puedo pensar. El 16 es 2 a la 4. Pero el 1 lo puedo pensar como 1 a la 4. Así que esto lo puedo pensar como 1/2 a la 4. Y el 1/2 lo puedo pensar como 2 a la menos 1. Todo a la 4
O sea que un 16avo es lo mismo que 2 a la menos 4. O sea que este lo escribo como 2 a la menos 4. Insisto, al 1/16 no lo elevé a nada. Agarré el 1/16 y fui escribiéndolo de otra forma. ¿Para qué? Para tratar de escribirlo como una potencia de 2. Una vez que tengo igualadas las bases, puedo igualar los exponentes, menos 4, y resuelvo. Última cosa de estrategias que no hay que perder de vista. Si yo tengo 7 a la x más 3 menos 1 por x cuadrado menos 4 igual a 0, como hacíamos en práctica 1, no empiezo a hacer distributivas ni cosas extrañas, tengo el producto igualado a 0, entonces o un factor es 0 o el otro factor es 0. Y resuelvo cada ecuación como sé resolverla. En particular esta, digo, acá no tengo que hacer nada de exponencial. Esto es x al cuadrado igual a 4, o sea que x es 2 o x es menos 2. Listo, ya tengo mis resultados. Acá sí es exponencial porque la x me aparece en el exponente. Entonces me queda 7 a la x más 3 igual a 1. Me apareció el comodín. El 1 lo puedo pensar como potencia de cualquier número. En este caso me sirve el 7. 7 a la 0. Entonces ya tengo las bases iguales, entonces igualo los exponentes. Entonces me queda x igual a menos 3. Del 6 ya se me está pasando el horario de la clase, ¿sí? Así que voy a resumir. No, resumir no. Les voy a decir qué pueden hacer del ejercicio 6, que no hace falta ninguna estrategia particular. Del ejercicio 6, o sea, del 1 al 5 pueden hacer todos. Y del ejercicio 6, del ejercicio 6, pueden hacer el A, el B, el C, el D, E no, F no, G no, H no, el I tampoco, pueden hacer el J, pueden hacer el K, pueden hacer el L, pueden hacer el M y pueden hacer el N. O sea, hay una bocha de ejercicios del 6 que pueden hacer. ¿Sí? O sea, lo único que no pueden hacer es casi la segunda línea y un poquito más. O sea, E, F, G, H, E, I. Hay una técnica particular que hay que utilizar, pero nada, ya se me está extendiendo mucho la clase y tampoco quiero volverlos tan locos. ¿Sí? La clase que viene arrancamos cerrando, ¿sí?, el ejercicio 6, pensando un poquito el ejercicio 7, y ya nos metemos con composición de funciones y función inversa. Entonces, con esto pueden hacer hasta el ejercicio de la práctica 5, hasta el ejercicio 6, con este recaudo de los ejercicios que entran del 6. Y nos vemos la semana que viene.